Cómo subir 10.000 NFT a OpenSea con una aplicación. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. En este vídeo, voy a contaros cómo podéis subir 10.000 NFT a OpenSea en cuestión de minutos. Dicho esto, vamos al vídeo. Ahora, antes de empezar, este vídeo es un poco complicado, pero no tanto. Solo necesitas tener algunas cosas instaladas. En primer lugar, vas a necesitar tener Python instalado. En concreto la versión 3.10.4, la versión más reciente de Python, porque nos va a ayudar mucho. Y también vas a tener que descargar este programa de código abierto llamado NFTDevs. Ya sabes, NFT Upload to OpenSea. Es un programa open source. Si lo buscas, lo podrás encontrar. Y una vez que lo encuentres, haz clic en Code y descárgalo como zip. Y una vez descargado, descomprímelo y se verá así. Es decir, así es como aparece aquí. Ahora te pedirá requisitos, como Selenium 3.14, pero no importa. Solo necesitamos Python y este programa, y ya está para seguir. Ahora, lo que vamos a hacer es copiar esta ruta y abrir CMD, el símbolo del sistema, y vamos a pegar esa ruta y hacer clic en aceptar. Perdón, vamos a escribir cd, espacio. Luego vamos a copiar y pegar esa ruta y pulsar enter. Vale, déjame intentarlo otra vez. Vamos aquí. Copiamos la ruta. Ahora he pegado este programa en la unidad C, así que debería funcionar ahora. Otra vez, cd espacio. Pega y pulsa enter. Listo. Ya está seleccionado. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a Chrome. ¿De acuerdo? Y luego tenemos que añadir esto de aquí. Así que tenemos que copiar y pegar estos códigos aquí. Tenemos que copiar este. El segundo. Pip install. Area requirements. Volvemos y lo pegamos aquí y pulsamos enter. Y va a descargar la versión más reciente e instalarla. Como puedes ver aquí, se ha instalado correctamente. Ya estamos listos. Ahora, simplemente ejecutamos este de aquí. El último código. El tercero. Lo pegamos aquí y pulsamos enter. Espera un par de segundos y listo. Aquí está. Este es el código del que hablábamos. Aquí ves varias opciones. Enlace a la colección en OpenSea. Número inicial y final. Precio. Detalles y descripción. Formato de imagen NFT. Enlaces externos y, si quieres, Blockchain Polygon. Si no, lo dejamos así. Sin problema. Luego añade la carpeta NFT. Abre Chrome. Guarda el formulario y pulsa Start. Listo. Fácil. ¿No? Así que vamos a hacerlo. Primero, lo que vamos a añadir es el enlace de la colección de NFT. Así que abre tu cuenta de OpenSea y añade el enlace de tu colección. Debería estar por aquí. Déjame hacer clic en OpenSea. ¿De acuerdo? Conectar mi cartera. Ya está conectada. Bien. Ahora vamos a nuestro perfil. Entramos en My Collections. Parece que no estaba conectada. Tenemos que hacerlo de nuevo. Espera 2 segundos. Inicio sesión en mi MetaMask y listo. Ya funciona. Ahora podemos seguir sin problema. Ahora debemos usar esta colección aquí mismo. ¿De acuerdo? Ya tienes esta colección. Tenemos NF aquí. Intento quitarlos. ¿Se puede o no? Vale. Entonces no se puede. Vale. Copiamos el enlace de esta colección. Aquí va. Ahora abrimos el programa, que es este. Y pegamos ese enlace aquí. Ahora metemos el número inicial y final de la colección NFT. Aquí, de 0 a 49, ¿vale? Como ves, en este campo, añadimos el número inicial, que es 0, y el número final, que es 49, y el precio debería ser 0.0005. El título puede ser, por ejemplo, Budget Punks aquí. Y ponemos un símbolo número delante para que, cuando se añadan los números, también lleven el número delante. Luego añadimos la descripción, y añadimos el formato de imagen. Hacemos clic derecho aquí, vamos a propiedades, y el formato de imagen es PNG. Abrimos el programa e introducimos PNG. No tenemos un enlace externo, así que lo dejaremos en blanco. Y si queremos subirlo a la blockchain de Polygon, ahora añadimos la carpeta de subida de NFT. Y ahora simplemente seleccionamos la carpeta donde tenemos nuestros NFT. Yo los puse aquí, en descargas, en un archivo comprimido. Los tengo aquí, en Collection. Tengo los assets aquí y hago clic en Select Folder.
Y ya tenemos el navegador, ¿verdad? Pero supongo que hay que hacerlo porque no puedes subir los NFT en el navegador. Tienes que conectar el navegador a tu cuenta. Así que simplemente voy a hacer clic en OpenSea aquí y abrir esto aquí. Y de nuevo, entra en mi cartera MetaMask. Aquí tenemos que hacer todo el proceso de nuevo. Y también tengo que instalar la cartera de MetaMask y volver a iniciar sesión en ella. Está bien. También puedo enseñarte. Ahora añade la extensión. Espera unos segundos. Se instala y ya puedes seguir. Sin problemas. Para empezar. Vale. Allá vamos. Activa la sincronización. No hace falta iniciar sesión. Si quieres, hazlo. Ahora solo hacemos clic en empezar y creamos una cartera nueva. Si quieres crear una cartera nueva, puedes hacerlo. Pero si lo prefieres también puedes continuar con la cartera anterior. Así que haz clic en importar cartera y podrás importarla usando tu frase de recuperación secreta. Ahora, en este caso, como estoy creando una cuenta nueva desde cero, creo que también debería crear una cartera nueva desde cero. Así que voy a hacerlo y voy a introducir la contraseña aquí y aceptar los términos del servicio. Pulsa siguiente. Ahora aquí está mi frase secreta de recuperación. La revelo, la añado y sigo adelante. Y ahora solo introduzco la frase de recuperación secreta de mi cartera de MetaMask y ya está. Tras introducir tu frase secreta, listo. Enhorabuena. Ya puedes empezar. Pulsa hecho y ya está. Cuenta creada. Lista para usar ahora. Ahora volvemos aquí. De hecho, recargamos la página. Debo hacerlo. Ahora solo hacemos clic en el icono de la cartera y seleccionamos nuestra cuenta de MetaMask aquí y sí, conectar. Aquí conectamos. ¡Boom! Ya listo. Ahora crea una colección nueva. Vale. Firma la transacción. Ah. En realidad estoy creando un NFT. DJ volver atrás y crear una colección. Ve a mis colecciones. Haz clic en crear una colección y es muy sencillo. Añade la imagen del logotipo, la imagen destacada y la imagen del banner. Y listo, para el logotipo, puedes añadir la imagen que quieras. Yo ya la tengo. Así que voy a elegir esta imagen. Para la destacada, elegiré esta también. O mejor, elegiré esta otra. Y para el banner también la tengo. Debería estar en imágenes. Aquí está. Esta es la imagen de banner que he creado. La podemos añadir. Aquí está. Queda bien. Luego puedes ponerle un nombre. Por ejemplo, BudgetPunks 3.0. También puedes añadir el enlace aquí, así que BudgetPunks 3.0. Ahí está, este será el enlace. Vale. La URL ya está en uso, ahí está. Ahora queda bien, puedes añadir una descripción aquí. Lo que quieras. Luego puedes añadir la categoría. La llamaremos arte, boom. Ahí está. Las ganancias del creador van aquí, voy a poner un 10%. Y ahora introduzco la cuenta de mi cartera de MetaMask, que está aquí. La copio y la pego ahí. Ethereum. Sí. Así que lo cambiaremos a Polygon y hacemos clic en crear. Espera un par de segundos a que se cree, boom. Aquí está. Ahora que está creado, copiamos este enlace y lo pegamos en el programa, como dije antes. Así que lo copiamos aquí, boom. Ahí está. En realidad, vamos a usar este de aquí. Y ahora solo hacemos clic en iniciar y debería funcionar. Vale. Creo que ya he encontrado por qué no funciona. Y es porque mi versión de Chrome Driver es la 100. Y esta sesión solo admite la versión 96. Vale. Lo cual es bastante raro. Pero estoy seguro de que a ti te funcionará. No sé por qué a mí no me ha funcionado. Vale. Espera. DJ mirar aquí si subo un poco. Vale. Hay un montón de mensajes iguales a la vez. Vale. En mi caso Selenium se instaló. ¿De acuerdo? Y está listo, todo parece correcto. Todo sale bien. Excepto Chrome Driver. No puedo bajar Chrome Driver sin más. Pero debería funcionar esta vez. Esto era lo previsto. Pero creo que no ocurrió. Así que puede que a ti te funcione. A mí no. Pero creo que voy a terminar el vídeo aquí. Volveré y quizás suba otra versión de este vídeo. Con suerte, pero espero que te haya gustado este vídeo. Sigue estos pasos. Así espero que puedas hacerlo. Funcionará. Seguro funcionará. Pero a mí, como mi versión de Chrome no era la 96, no me funcionó, así que asegúrate de usar Chrome versión 96 y entonces debería funcionar. Y hasta aquí el vídeo. Chicos, espero que os haya gustado. Si tenéis preguntas, dejadlas en comentarios. Responderé cuanto antes.
Nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos y adiós.